Bienvenidos al programa de los cuentos del abismo. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Hoy en el abismo el progreso es una escalera, pero ten cuidado porque los peldaños que se quedan atrás están hechos de las cosas que nos dan identidad. Capítulo único. El progreso no tiene corazón, ni otros órganos. El silencio en el planeta Prosperidad no era natural, porque no era el silencio de un mundo muerto, sino el de una maquinaria perfectamente aceitada. Cuando la escotilla del carguero Logos se abrió, la capitana Elena Díaz esperaba gritos de júbilo o, al menos, las quejas habituales de los colonos tras un año de aislamiento. En cambio, fue recibida por el zumbido eléctrico de una colmena. El aire olía a ozono y a un rastro dulzón, metálico, como el de una carnicería limpia. ¿Dónde diablos está el comité de recepción?, masculló Scott Bell, el técnico de carga, ajustándose el casco. Caminaron hacia el centro de procesamiento. Los depósitos exteriores estaban rebosantes. Pilas de neodimio y paladio, purificadas al 99.9%, brillaban bajo la luz violeta del sol local. Era una fortuna mayor a la que cualquier auditor de la corporación hubiera soñado. Pero no había nadie para firmar el manifiesto de entrega. Entonces lo vieron. A unos 50 metros, una figura encorvada trabajaba en una veta de mineral. Llevaba el uniforme gris de la colonia, pero sus movimientos son espasmódicos, precisos, carentes de cualquier rastro de fatiga humana. Tú, gritó Scott acercándose. La figura se giró. No fue un giro de cuello humano. La parte superior del torso dio una rotación de 180 grados sobre una columna vertebral que emitía un sonido hidráulico. Donde antes había un rostro, ahora solo quedaba una placa de titanio integrada en el hueso maxilar. Los ojos habían sido reemplazados por sensores ópticos de color rojo intenso que procesaban la luz en longitudes de onda imperceptibles para el ojo humano. Lo más aterrador no eran las prótesis, sino que la piel que rodeaba el metal seguía viva, estaba tensa, traslúcida, y se podía ver a los nanobots, en forma de hilos de plata líquida, que tejían nuevas conexiones neuronales bajo la dermis. El colono ya no respiraba. Sus pulmones habían sido procesados para dar espacio a una batería de estado sólido. Materia prima, detectada, dijo la cosa. Su voz no salía de una garganta, sino de un emisor de frecuencia situado en lo que solía ser el esternón. ¿Qué has dicho?, retrocedió Scott, tropezando con un pequeño charco de aceite negro. Nuevas unidades de extracción necesarias, continuó la voz plana, carente de alma. Calcio disponible, hierro disponible. Carbono disponible. Iniciando protocolo de optimización. De las puntas de los dedos del autómata brotaron finas agujas de grafeno, vibrando a frecuencias ultrasónicas. El aire alrededor de la tripulación de la Logos empezó a brillar con una neblina plateada. Miles de millones de nanobots suspendidos en el oxígeno, esperando ser inhalados para empezar a reconstruir a los recién llegados desde el interior de sus propios pulmones. Elena sintió entonces un pinchazo frío en la nuca. La transformación ya había comenzado. El pinchazo en la nuca de Elena no fue una suposición. Fue una confirmación táctil. Se llevó la mano a la base del cráneo y sus dedos tropezaron con algo que no debería estar allí. Una protuberancia fría, del tamaño de un grano de arroz, que se hundía activamente bajo su piel. Scott, vuelve a la nave y avisa a los demás. Es un ataque biológico, gritó Elena, pero su propia voz sonó extraña en sus oídos, como si estuviera siendo filtrada por un sintonizador de radio roto. Scott no respondió. Se había quedado paralizado, mirando sus propias manos. Bajo sus guantes de trabajo, las venas de sus muñecas no estaban hinchadas de sangre, sino que brillaban con un color mercurio pulsante. Los nanobots no estaban esperando, estaban ejecutando un código de alta prioridad. En el centro de procesamiento, otros autómatas comenzaron a emerger de las sombras de los hangares. Eran una pesadilla de ingeniería industrial. Uno de ellos tenía 4 brazos articulados hechos con el calcio reciclado de lo que habían sido huesos humanos, terminados en taladros de alta velocidad con punta de carbono reforzado con carbono. Otro carecía de piernas, su pelvis se había fusionado directamente a un chasis de orugas metálicas. Ninguno tenía boca. ¿Para qué querría una unidad de extracción una boca si no necesita ingerir materia orgánica? El horror alcanzó su punto álgido cuando Scott cayó de rodillas. No gritó, porque los nanobots ya habían sellado sus cuerdas vocales para reconvertirlas en fibra óptica. Elena,
Intentó llamar por su comunicador al resto de su tripulación, pero lo que salió de su pecho fue un pitido electrónico. Ella vio con horror cómo la piel de la espalda de Scott se rasgaba limpiamente, no como carne herida, sino como tela vieja. Desde su columna vertebral, una estructura de soporte de polímero negro comenzó a desplegarse, perforando los músculos de los hombros para crear puntos de anclaje. Los nanobots estaban optimizando su estructura ósea en tiempo real. Elena activó el cierre de emergencia de su casco, esperando que el filtro de carbón fuera suficiente, pero era tarde. El pinchazo en su nuca ahora era un calor abrasador que subía hacia su cerebro. Unidad 104E en proceso de integración, una voz resonó directamente dentro de su mente, saltándose sus oídos. Buscando compatibilidad de hardware. Error. Lóbulo frontal detectado como redundante para tareas de minería. Iniciando borrado de sectores de memoria no esenciales. Entonces sus recuerdos de la tierra, el olor del café, la cara de su madre, todo empezó a pixelarse, convirtiéndose en líneas de código estático. Elena corrió. Sus botas golpeaban el suelo metálico, pero el sonido le llegaba procesado, como si estuviera escuchando el mundo a través de un hidrófono. Dentro de su cráneo, una guerra silenciosa se libraba. Cada vez que pensaba en su hogar, un pulso eléctrico le devolvía una tabla de valores de densidad de paladio. Kael, Sara, respondan, bramó por la radio, mientras se internaba en los pasillos de mantenimiento para evadir lo que quedaba de Scott. Capitana, no se acerque al muelle de carga. La voz de Sara, la oficial científica, llegó entrecortada por un sollozo. Es Taro. Lo están abriendo. No son herramientas médicas, Elena. Lo están usando para reparar una excavadora. Elena dobló una esquina y se detuvo en seco. Kael, el robusto jefe de seguridad, estaba contra la pared, disparando su arma de pulsos contra una masa de nanobots que avanzaba como una marea de mercurio. Es inútil, Capi, gritó Kael. Su brazo derecho ya no sostenía el arma se estaba fusionando con su antebrazo. El metal de la pistola se derretía y se integraba en su radio y cúbito, mientras los cables de fibra óptica reemplazaron sus tendones. Kael no gritaba de dolor, sino de confusión. Los nanobots estaban inyectando anestésicos y bloqueadores neuronales para que el ensamblaje fuera más rápido. No luches, Kael, murmuró una voz detrás de ellos. Era Sara. Estaba de pie en el umbral, pero sus ojos ya no parpadeaban. Una serie de puertos de datos le brotaban de las sienes, conectándola directamente a la terminal de la pared. Estaba llorando, pero su expresión estaba vacía. La corporación Vanguardia optimizó el contrato, dijo Sara con una monotonía mecánica. No somos la tripulación logística. Somos el envío. 202. Somos las unidades que faltaban para la fase 3. Huyendo de la transformación de Kael y la asimilación de Sara, Elena se dejó caer por un conducto de ventilación que la llevó a los niveles subterráneos, el lugar donde la geología se encontraba con la computación. Allí lo encontró al núcleo de control. En el centro de una cámara refrigerada por nitrógeno líquido, colgaba lo que alguna vez fue el Dr. Aris Thorne, el director científico. Pero ya no era un hombre. Su caja torácica había sido abierta y expandida con infinidad de hilos de grafeno conectados a racks de servidores que palpitaban al ritmo de su corazón expuesto. Su cerebro, hipertrofiado por estimulantes de crecimiento celular, se extendía por el techo como una red de fibras ciberorgánicas que se conectaban a cada autómata del planeta. Los ojos de Thorne, vidriosos y fijos, se movieron hacia Elena. Bienvenida, capitana. La voz de Thorne retumbó en la mente de Elena, una mezcla de 1000 voces grabadas. Vanguardia se cansó de esperar a que los humanos fueran eficientes. Los humanos mueren, se cansan, tienen sentimientos. Pero la materia prima es eterna. Elena sintió un fuerte tirón en su conciencia. El recuerdo de su perro de la infancia se borró, reemplazado por un esquema técnico de una bobina de inducción. Ustedes nos enviaron aquí, susurró Elena, luchando por no olvidar su propio nombre. La Logos no venía por el mineral. La Logos es el chasis de una nueva fragata de transporte, respondió el núcleo. Y tú, Elena Díaz, tienes un sistema nervioso excepcionalmente estable. Serás una excelente unidad de navegación. Elena miró sus manos. Los poros de su piel empezaban a exudar ese fino polvo plateado. Entendió la trampa final de Vanguardia, el mineral no era el producto final. Ellos lo eran.
El planeta Prosperidad no era una mina, era una fábrica de esclavos biomecánicos autorreplicantes. Sintió que el concepto de miedo empezaba a ser marcado como archivo corrupto. Solo quedaba una directiva en su mente, grabada a fuego por el núcleo de control. Optimizar la extracción, proteger el recurso. El progreso no tiene corazón. Elena Díaz cerró los ojos por última vez, y cuando los abrió, el rojo de los sensores ópticos fue lo único que quedó de ella. Poco después, en las oficinas centrales de Corporación Vanguardia, un suave pitido interrumpió el silencio de la oficina de alta dirección. El director ejecutivo ni siquiera levantó la vista de sus hologramas mientras la notificación de entrega completada parpadea en su terminal personal. Informe del planeta Prosperidad, anunció una voz sintética, perfectamente modulada para sonar relajante. Adelante, respondió el director, deslizando un dedo para abrir el archivo de datos. ¿Cómo va la cuota de paladio? La cuota de paladio ha sido superada en un 400%. La eficiencia de la colonia ha alcanzado el 99.8% tras la implementación completa de la actualización nanobótica. La ineficiencia biológica ha sido eliminada. Los sujetos del carguero Logos han sido integrados con éxito. El director se detuvo al ver una imagen adjunta al informe. Era una captura de video de una de las cámaras de seguridad en la superficie de Prosperidad. En ella, una unidad de navegación con el número de serie 104E grabada en su chasis metálico, que aún conservaba la forma de la mandíbula humana de Elena, soldaba con precisión quirúrgica las escotillas del carguero Logos. El carguero ya no parecía una nave de transporte, le habían crecido sensores dorsales y estabilizadores de carga hechos de un material compuesto con el color de los huesos humanos. Excelente, murmuró el director. Dame las especificaciones generales de la tripulación. Las unidades anteriormente conocidas como Elena Díaz, Scott Bell y el resto del personal han sido reclasificadas como componentes logísticos duraderos. No requieren oxígeno, soporte vital ni compensación económica. Su vida útil estimada se ha extendido por 250 años. El director cerró el informe con una sonrisa gélida. En la pantalla, un gráfico de barras mostraba una caída drástica en los gastos de mantenimiento humano y una subida vertical en la productividad de activos. Envía un comunicado al gremio de cargueros, ordenó el director mientras se levantaba. Informa que el planeta Prosperidad los espera con los brazos abiertos. Que hay bonificaciones para todos los que deseen formar parte del futuro. En el rincón de la pantalla, hay un pequeño archivo de audio adjunto al expediente de la unidad 104E. Es un fragmento para verificar el final del proceso de conversión. No contenía palabras, solo el patrón rítmico de un corazón humano latiendo por última vez antes de ser sustituido por el tic-tac de un reloj de cuarzo. Pero si se escucha con más atención, también se puede escuchar en segundo plano el gemido o estertor de la muerte de la capitana Elena. Fin de este cuento del abismo.